poco menos acá, pero así si hacen alguna pregunta, lo puedo ver. Bueno, ¿cómo van? Bárbaro, ¿qué tal? ¿Le van bien hasta ahora? Sí, vamos, voy a tomar un poquito de agua. Muy bien. Bien, ganando 1-0. Bueno, esto lo podíamos borrar, sí, ¿no? Lo que voy a hacer es dejar esto un minutito, miren. Voy a borrar esto, que está acá, esto igual es lo mismo que está arriba, porque era solo el... A ver si podemos ver, por ejemplo, ven que me quedaron los marcadores, me quedaron más lejos. Decíamos, ¿sí? Para ver los gráficos, si tenemos posición, yo pongo X, pero podría poner una D, una P, bueno, se confundiría con peso. Supongamos que tenemos una posición en metros, graficamos la posición en función del tiempo en segundos, ¿no? Los dos ejes cartesianos estoy haciendo. Obviamente si es MRU, nos va a salir una línea recta. ¿Se acuerdan esto? Esto tiene pinta de función lineal. ¿Se acuerdan de eso? De la diferencia entre función lineal y cuadrática. ¿Se acuerdan? Sí. Esto sería una función lineal. Ya vamos a ver después dónde aparece la cuadrática. Todavía no. Si se fijan esto que está acá, yo podría escribir, ven que ahí tengo XF, a ver si lo puedo ordenar acá más o menos. Si esto lo pondría al revés, ¿ustedes están de acuerdo, no? Que si es una suma, puedo hacer X sub 0 más B por delta T, o al revés, ¿no es cierto? En una suma no habría ningún problema, ¿no? Sí, sí. Supónganse que acá pongo B por delta T más X sub 0. Bueno, esto es más o menos, si quisiéramos verlo, la posición final, por ejemplo, ¿no? Si yo partiría acá, la posición la vería en este eje, esto sería ahí, esto sería, la velocidad me va a dar la pendiente, la voy a llamar M, delta T la voy a llamar la posición en X, que está acá abajo, y esta posición X sub 0, que es la inicial, la voy a llamar B. ¿No les suena esto? Fíjense, ven, esto es esto que está acá, esto es esto, y esto es esto. ¿Les suena o no? La función lineal. Exactamente, igual a X más B. O sea, la pendiente, esto es la ordenada al origen, fíjense, si yo tomo que X sub 0 es de donde parto, sería la ordenada al origen. ¿Ve? Es exactamente, fíjense la relación casi directa que tiene esta ecuación de posición, que parecía que no tenía nada que ver, y fíjense la relación que tiene con la ecuación lineal, ¿no es cierto? Y si lo analizamos, es exactamente lo que estoy diciendo, ¿no? Porque busco la posición final, que va a ser en I. Obviamente, si hago este eje en función de este, ¿qué va a salir? M sobre S, o sea, metros sobre segundo. ¿Y qué es eso? Velocidad. O sea que esto estoy representando una recta de velocidad. Obviamente no podría ser una curva, porque si no ya habría una variación de la velocidad y para eso tendría que haber una aceleración. ¿Se entiende? Esto ya después lo vamos a ver. Y ahí ya nos meteríamos en cuadrática. Pero mientras estamos en MRU, la ecuación, por decirlo de alguna forma, el gráfico sería este. ¿Está bien? Y fíjense que nos queda, nos da la velocidad. Podría ser así, podría ser de acá también, ¿eh? Recuerden que este es el origen, que es el cero de los dos ejes, el que se llama origen. Podría ser de acá, pero tranquilamente podría empezar, como dijimos antes, no es necesario que uno parta del punto cero, ¿no? Si yo ahora quiero ir de acá a otro lugar, y
bueno, vieron que está el cero de las rutas, es el Congreso, por ejemplo. Si alguien se desplaza de un punto del país a otro, ya no está en el punto cero, estaría en otro kilómetro, ¿no? Por decir algo. Bueno, este sería el gráfico de la representación de velocidad. Quería mostrarles la relación que hay con esto, que es exactamente la ecuación de la recta. Y después tendríamos que hacer, si la velocidad, voy a cargar un segundo a ver si puedo rápido. Esto también, ¿no es cierto? Si quiero graficar la velocidad en función del tiempo, no sé si lo puedo anotar con este. Recuerden que velocidad lo mido, por ejemplo, en metros por segundo, en función del tiempo en segundos. Obviamente, si en MRU, para que graficar la velocidad, recuerden que esto es posición en función del tiempo, por eso sale algo así. Esto saldría algo totalmente recto. ¿Por qué? Porque es igual a constante. ¿Está bien? Esto sería graficar velocidad en función del tiempo. Y por último, si tendríamos que graficar, a ver si entra acá, aceleración en función del tiempo, obviamente esto es aceleración, recuerden que aceleración es metros sobre segundo al cuadrado, en función del tiempo en segundos, obviamente que me va a salir algo acá abajo. ¿Por qué? Porque la aceleración va a ser cero. Estos serían la representación de esto sería velocidad, esto sería aceleración, y esto sería esto, que sí, por eso quería mostrarles que es tranquilamente la ecuación de una recta. Esto es ecuación de posición, y ya vamos a ver ahora rapidito, a ver cómo lo podemos usar. Bueno, ahora la idea sería, si les parece, hacemos algún ejercicio. ¿Se va entendiendo más o menos esto? Yo les voy preguntando, disculpen cada tanto, pero... Sí, profe. En realidad este tema no es difícil. Estoy copiando, espere. ¡Oh, perdón! Lo vuelvo a redibujar. Esto era posición, ¿eh? Yo le pongo X, se puede poner otra cosa. Pongo posición X en metros en función del tiempo. Y acá había una liñita que decía que el punto final, fíjense, bueno, como ven también sale algo, si le doy una dirección y sentido sería vectorial, pero si no, bueno, si yo quisiera saber la posición, lo vería acá, está en el eje Y. Esto lo relacionábamos con la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Disculpame que lo borré, no sé si se lo habías copiado. Esto es velocidad igual constante, no hay cambio. Aceleración es igual a cero, no hay aceleración, por eso no hay cambio de velocidad. Y bueno, y acá sale perfectamente la ecuación de la recta I igual a X más B, que sería X final igual a V por delta T más X sub 0. Y ahora les voy a leer, para no escribir todo, ¿no? Para no perder tiempo y no tengo tanto lugar en el pizarrón, pero... Listo, profe, gracias. No, por favor. Aceleración metros sobre segundo al cuadrado, dice ahí, ¿no? Sí. Sí, disculpame, yo generalmente trato de poner la unidad para que se entienda. Esto es B, es una B corta, disculpen que salió medio acá. Metros sobre segundo, puse acá, podría ser kilómetros por hora. ¿Me escuchan? Sí. Ahí, aceleración por metros sobre segundo al cuadrado y abajo, ¿qué dice tiempo? Tiempo en segundos. Segundos. Sí, esto es importante, ¿eh? A ver, esto funciona así en esta relación, si no, no sale esto, ¿está bien? Es importante que esto es tiempo en segundos, en realidad los tres, estamos graficando en función, por eso esto es una función matemática, ¿eh? Son tres funciones lineales, nada más que esta no representa nada, o sea, es cero, esta representa algo constante, y esto sí hay una diferencia, que podría ser un vector, o no, pero
estamos graficando la posición en función del tiempo. Pero es importante los dos parámetros, no a eso me refiero. Yo ahora les decía que, a ver si podemos hacer un ejercicio. Voy a leérselos. Igual estamos grabando, creo, sí. Porro, ¿eh? Bueno. Vale, voy a anotar los datos principalmente para que no ocupe tanto lugar. Hay un ejercicio sencillo, pero está bueno si lo vamos practicando, que dice que un automóvil sale de la posición X sub 0, ¿no? Que esto sería la posición que tomamos. Recuerden que siempre hay que tomar un punto de referencia, ¿está bien? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Cuando usted dice es X sub 0, la posición inicial, sí. puede partir de cualquier, vamos a poner un ejercicio de cualquier kilómetro, vamos a suponer el kilómetro 10, no sé. Sí. No es necesario que sea 0, digamos. No. A ver, ¿podría ser 0? Sí, también, pero... Muy buena pregunta, Juan. Sí, muy buena pregunta. Pero podría ser de cualquier parte, por eso les digo, les remarco, disculpen que por ahí los hincho con eso, pero que es importante remarcar la referencia, ¿se entiende? Porque, como vos decís, podría ser del kilómetro 10, del kilómetro 100, del kilómetro 1000 o del kilómetro 0. No importa, es de dónde vos tomás como referencia que ese es tu punto inicial, ¿está bien? La partida inicial que llamamos X sub 0. Pero como los análisis podrían ser varios, a ver, no siempre va a ser desde el punto 0, ¿no? Podría ser desde cualquier parte. Bueno, el ejercicio dice que parte de la posición X sub 0, que sería la inicial, en el kilómetro 300 o, lo voy a poner acá, 300 kilómetros, podría ser kilómetro 300, a las 7 horas. Acá vamos a llamar T sub 0, que es la hora de partida, ven que no es la hora 0, pero supongamos que son, lo voy a escribir acá, después lo voy a reescribir porque si no acá no me va a alcanzar. Y llega a la posición final, o sea, al destino, digamos, al que vamos a llamar X sub F, que es a los 600 kilómetros. Entonces, son números muy simples, ¿eh? Yo después cuando les dé ejercicios también les voy a dar con números así, para que en este trabajo integral, si entra algo de esto, aunque sea muy chiquito, algo chiquito, pero números sencillos para no complicarnos tanto con la parte matemática y que se pueda razonar, ¿no? Por ahí algún cambio de unidad sí vamos a tener que hacer, pero bueno, dentro de todo que sea algo que se pueda manejar mejor y trabajar más los conceptos. Llega a las 10 horas este móvil, ¿no? Esta persona o auto, o sea que lo voy a ir anotando acá, voy a reescribir esto acá arriba, esto es T sub 0, 7 horas, y si llega a esta posición, que sería la final, entonces también lo voy a llamar T final a las 10 horas, ¿está bien? Y a ver, ¿qué más dice? Bueno, a las 10 horas viaja, bueno, en línea recta, velocidad constante, obviamente es un desarrollo de MRU. Nos pide calcular, esto lo saqué de un libro, hay algún dato cambiado, resumido, pero son problemas que he sacado de libros. Calcular la velocidad promedio, esto también quería avisarles, quería identificarles, ahora vamos a hacer referencia, termino de leer y les explico un momentito eso. Y la posición que está el móvil a las 8 y a las 9 horas, porque obviamente no va a estar acá, ¿no es cierto? A ver, entonces, para no olvidarme, calculamos velocidad, voy a poner una M como velocidad media, y posición 8 horas, y posición 9 horas, si no me equivoco, creo que era así. Acá anoté un 8 chiquito, X sub 8H, X sub 9HS, o acá también podemos poner HS, y estas son las incógnitas. Bueno, algo que quería aclararles, ¿no? Hablamos de velocidad y rapidez. La velocidad también se define, nosotros lo que vamos a calcular ahora es
en este caso, la velocidad, hay una velocidad promedio, bueno, a eso quería llegar, vamos a calcular la velocidad media. En este caso puntual, creo que no, después vamos a hacer otro problema con velocidad promedio. Esto es porque esto es una velocidad constante, ¿no es cierto? Por eso les estaba diciendo mal, esta va a ser la velocidad constante, pero hay algo que se llama velocidad media. ¿Por qué? Porque se puede calcular, por ejemplo, una velocidad media sería, por ejemplo, no sé, recorrer esta distancia, pero capaz que a los 200 kilómetros parar un rato, o por eso acá aclaramos que esa velocidad constante, esto habría que aclararlo también, como vamos a ponerlo como dato, porque si no, esto es importante, ¿no? Si no, ya tendríamos que hablar de aceleración, pero esto podría parar e ir a diferentes velocidades en un recorrido, entonces ahí sacaríamos una velocidad media, ¿está bien? Porque por ahí hay un recorrido que uno puede ir a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, un automóvil, otra parte a 60, y ahí sacaríamos una velocidad media. Después hay algo que se llama velocidad instantánea, que es referida a un tiempo exacto, ¿no? Por ejemplo, qué velocidad iba en la posición X, tal, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el kilómetro 305 o 350. Eso se llama velocidad instantánea, también se calcula. Y hay otra velocidad relativa, que es en relación de un cuerpo con otro. Por ejemplo, no sé, un coche yendo al costado de un camión, un tiempo largo, o al costado de un tren, que por ahí va a una velocidad fija en una vía, y bueno, ¿qué relación hay? Esto es un poco algo más complejo, lo vamos a ver más adelante, pero se llama, es la referencia, ¿no es cierto?, de un móvil con otro, que la llamamos velocidad relativa. Son tres, ¿por qué? Porque es en relación. Anoto. Más que nada ahora vamos a trabajar con esto. Primero vamos a hacer esto de velocidad constante para entender un poco de qué va y después hacemos algo con velocidad media, a ver si hoy llegamos hasta encuentro, si no lo vemos la próxima. Sí, tengan claro que en el práctico que hagamos integrador no voy a meter nada que no hayamos visto. Si hoy no encuentro, van a ver que es algo, si se entiende bien esto, encuentro es muy simple, pero después también tiene muchísimo que ver con, por ejemplo, tiro oblicuo, con caída libre o tiro vertical, tiene muchísimo que ver con eso. Pero bueno, si hoy no llegamos, lo dejamos para después, ¿está bien? Igual verlo vamos a ver porque no se tarda tanto, pero primero hay que entender estos conceptos. ¿Vieron cómo fuimos construyendo, no? Fíjense que seguimos usando vectores, ¿se acuerdan que empezamos con vectores? Por Sí. eso quería empezar con esto, gracias a la contestación, pero fíjense, seguimos usando vectores, los usamos en todos los sistemas de fuerza, y fíjense que mal estamos usando casi todo y cada vez usamos más cantidad de cosas, no es que dejamos una olvidada, por ahí lo dejamos un rato, pero después lo volvemos a tomar. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Voy a hacer más o menos una gráfica aproximada, ¿no? Pongamos que es un móvil. Acá, esto más o menos para que se entienda, para que quede un poco más. Esto sería x sub 0, lo voy a llamar. Que no sé si, o sea, va a ser la posición que yo tome como inicial, ¿está bien? Inicial quiere decir de donde empiezo a tomar la referencia. Esto es importante que aclararlo como lo hablamos hace un rato. ¿Es de donde partió? No lo sé. Tampoco me interesa mucho porque estoy calculando esto. ¿Se entiende? O sea... Sí. No importa en el kilómetro que esté, puede estar en el kilómetro 40, 70, 10, 300, pero de donde usted quiere analizar va a ser ¿cómo es? El punto cero. Disculpen, pero voy admitiendo gente que entra. Exactamente, pero es importantísimo aclararlo. ¿Por qué? O sea, no lo digo mal que no interese, pero ¿es la posición inicial? No lo sé, podría ser o no, no me interesa en este caso. A ver, si quisiera analizar otra cosa, y bueno, sí, ahí me pondría a ver, analizaría desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro punto, por eso les digo,
siempre tomemos como referencia. Entonces, bueno, para mí, esto va a ser la posición inicial, y acá vamos a tener x sub f, que es la posición final. Esto va a ser en el kilómetro 300, y esto va a ser en el kilómetro 600, ¿está bien? Que es lo que el móvil se desplaza. A esta diferencia que va a estar acá, recuerden, es lo que llamamos delta X, ¿ven? Ahí aparece delta X. Entonces, si tuviéramos que calcular la velocidad que se desplazó, vamos a hacer, ¿se acuerdan cómo era delta X sobre delta T? Que esto va a ser igual a X final menos X inicial. Recuerden que ponemos 0, mucha gente usa 0, yo también, pero es mucho más práctico, ¿no es cierto? Genera menos confusión que con la I, por lo menos en mi caso. Y delta X va a ser tiempo final menos tiempo inicial, lo que llamamos T sub 0. Bueno, ¿cómo es esto? Fácil, ¿ven? Ven que es muy simple. El tema es entender los conceptos que estuvimos trabajando, van a ver que después, poco a poco, no hoy, pero después vamos a seguir sumando, y van a ver que se hace un poco más complejo, sí, no les voy a mentir, pero si se va entendiendo esto, lo otro va a ir saliendo fácil también. Acá te voy a hacer 600, que es la posición final, menos 300. Obviamente usé números muy simples, le puse para que se pueda trabajar con tranquilidad. Fíjense que la hora de llegada eran las 10, que es mi tiempo final. Acá voy a poner 10 horas menos, y la hora de partida son 7 horas. Y ahora, si hago estas dos cuentas, acá me va a quedar 300 kilómetros dividido, miren qué fácil que me salió, ¿no? 3 horas. Obviamente, los números están buscados. Esto me va a dar 100, ¿no? ¿100 qué? Kilómetros por hora, que sabemos que es la unidad de velocidad. O sea, esta sería la velocidad a que el coche fue. Ven que es muy simple esto, pero obviamente por lo menos tengo que hacer uno. Es muy sencillo. Espera que copio. No borre que copio. No. No, ahora vamos a hacer lo otro después, pero sí voy a tener que borrar. Vamos a ver, ¿dónde estaba en la posición a las 8 horas? ¿En qué posición estaba, perdón? A las 8 horas, a las 8 de la mañana podría ser, que ojo, sería a la hora de que partió. ¿Y dónde estaba a las 2 horas de que partió? Podríamos calcular 2 horas y media, todo, ¿no? Con minutos, segundos. Podríamos hacer un cálculo exacto, por ejemplo. Yo ahora no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo y que va a llevar más trabajo. Fíjense que esto lo sacamos mentalmente. Pero bueno, podríamos sacar cualquier cálculo, ¿no? Sin ningún problema. Va a ser. Sería a los 200 kilómetros y a los 100. ¿Cómo? No, profe. Perdóname que se corta y Sí. yo escucho entrecortado acá, entonces no llego a entender. Sería 100 kilómetros y a los 200. Esto de Sí. posiciones. Sí. Claro, quedaría en 400 y 500. Claro, esto es fácil. A ver, ahora igual lo voy a hacer para que se vea el mecanismo. Pero piensen que sí, es sencillo. O sea, como es todo redondo, son 100, es para que se entienda el concepto. Cuando me avisen, borro y sacamos esto. Pero quiero que lo vean con... Guarda. Para hacerlo, porque lo podemos calcular mentalmente, sí, pero vamos a tratar de hacerlo con los Listo, cálculos. ya está. No sé Después si... vamos a hacer otro, que sí, que vamos a calcular la velocidad media, y un problemita a ver si llegamos final, que creo que sí, que me van a ayudar a ver, quería ver que ustedes analicen los conceptos. Bueno, ¿puedo borrar? Profe, pregunta. Sí. Velocidad media en rectilíneo uniforme, ¿se puede hacer? Sí, es lo que vamos por eso. A ver, ¿qué no tendría que...? Muy buena pregunta. Antes recién se los quise explicar más o menos, no sé si se entendió. ¿Qué no tendría que pasar? Que no haya aceleración. Pero sí puede ser
que el móvil vaya, ponele un tramo a 30 y otro tramo a 40. Siempre a la misma velocidad, o sea, por ahí 100 kilómetros a 30 kilómetros por hora, ¿está bien? Y otro tramo, otros 100 kilómetros a 40 kilómetros por hora. Y eso sería... ¿Y eso cómo se llama? Como... Ahora lo vamos a sacar, pero ahí sacaría una velocidad media, ¿está bien? Ah, okay. Porque, a ver, ¿hay dos velocidades? Sí, pero si yo puedo, o sea, vos podés sacar a qué velocidad se desplazó en el primer tramo, en un movimiento rectilíneo uniforme, a qué velocidad se desplazó en el segundo, y podés sacar una velocidad media o promedio, pero no es una velocidad media, se llama, porque no es hacer directamente el promedio de las velocidades. Profe, Sí. ¿sigue siendo un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme cuando es así? Cuando Sí, se plantean esas variantes. en ese caso, sí, pero tenés que pensar que son dos situaciones distintas de donde puedo sacar una velocidad media. ¿Está bien? Pero son dos situaciones distintas. No sé si me explico. Parecería medio confuso, ¿no? Por eso te digo, podrían ser dos o tres situaciones. ¿Pero es MRU o es movimiento rectilíneo uniformemente variado, como le decían No, porque para que antes? sea variado tendría que haber una aceleración o un cambio de velocidad. Y en realidad... ¿Y no es lo que está planteando ahora, profe? ¿Cómo? ¿Y no es lo que está planteando ahora, dos velocidades distintas? No en este caso, en lo que estamos hablando, son dos cosas diferentes. No, ¿por qué? Porque tomarlo como que fueran dos etapas. Que yo quiero desplazarme Bueno. claro, ¿entendés? Pero son dos etapas diferentes. Es como un caso intermedio, podríamos decir, pero en realidad no hay una variación de velocidad en los recorridos. O sea, podrían ser dos etapas distintas. Si yo cumplo esas dos etapas y igualmente quiero sacar una velocidad media, bueno, se hace de esta forma. Habría una variación de tiempo en esto, profe. ¿Cómo? Habría una variación de tiempo. Cortaría en un momento y haría una velocidad diferente en otro momento. Claro, exactamente. Sí, eso sí. Sí. Espérate que lo hacemos. Vamos a terminar con este y ahora hacemos lo otro, a ver si con el ejercicio parece... ¿Lo puedo borrar esto? Sí, ¿no? Sí, borre. Sí, profe, ya está. Esto rápido, así vemos Gracias. otro y vemos dos. Me gustaría ver si podemos dos opciones, si llegamos. Bueno, vamos a calcular la posición. ¿Se acuerdan cómo era? En este caso, a las 8 horas va a ser, lo voy a llamar XF. ¿Por qué? Porque X sub 0 va a ser la posición, esto no va a cambiar, ¿se entiende? Fíjense, quiero saber cuándo estaba a las 8 horas. A las 8 horas, bueno, si empezó a las 7, mi posición final para este caso, por eso volvemos al punto de referencia, mi posición final va a ser las 8, no las 10, en este caso, ¿está bien? Entonces lo voy a tomar desde ese punto. ¿Se acuerdan que esto era X sub 0 más velocidad por alfa de tiempo? Bien, por delta T. Entonces, Delta T. tienes X0, 300 kilómetros. La velocidad ya la tenemos, la borré, pero creo que eran 100, si ustedes lo anotaron. 100 kilómetros por hora. 100 segundos. Sí, profe. Gracias, que lo borré y no me di cuenta, que lo necesitaba ahora como dato. Bueno, ¿y acá qué nos quedaría? Fíjense, esto es muy simple también. Tenemos la posición final, que es la que quiero averiguar, es 8, ya no es 10, en este caso, ¿no? Menos la posición inicial. ¿Quién es la posición inicial? 7 horas. Como ustedes bien dijeron, ven esto, yo quiero que vean el desarrollo porque hay ejercicios más complejos que es necesario hacer todo el desarrollo este, ¿no? Si sigo sacando las cuentas, ¿qué nos va a quedar? Acá va a quedar 100 kilómetros sobre hora. Ven que pongo todas las unidades a propósito. Esto da 1. Miren qué fácil, 1 hora.
hora con hora se cancela. Y fíjense, esto me da que esta posición, sabemos que 100 por 1 da 1, o sea que a las 8 horas, la posición final, 8 horas pongo para 8 horas, va a ser 400 kilómetros. Que es lógico, ¿no? Por lo que nos dio, pero bueno, tiene que dar esto, ¿no? Si no, sería un problema. Pero ustedes lo razonaron excelentemente y se dieron cuenta que como era 100, son números más o menos sencillos, tendría que dar esto. Esto sería por un lado. Lo otro sería exactamente igual. A ver si lo puedo hacer acá chiquito, así mientras lo van copiando. Lo hice muy grande, pero no voy a ya escribir esto, simplemente voy a reemplazar, fíjense, la posición final para 9 horas, ¿qué sería? Acá lo mismo, 300 kilómetros. Les recuerdo repetir, esto es para que vean el desarrollo. La velocidad son 100 kilómetros sobre hora, que por hora decimos, y acá nos va a quedar 9 horas menos 7 horas, ¿no? Esto sabemos que da 2, y obviamente esto va a dar 300, lo voy a escribir por la duda, más 100 kilómetros sobre hora, por 2 horas, horas con horas se van, esto me da 200, 300 más 200 me da 500, que creo que es lo que ustedes habían calculado, entonces sabemos que la posición final para las 9 horas, o sea, a las 9 horas, perdón, 2 horas después, el móvil se encontraba a los 500 kilómetros. Esto es simple también, pero quería que lo vean, porque justamente acá no hay aceleración, no hay ni frena ni acelera, si no sería un poquito más complicado. Pero bueno, ahí tenemos todos los cálculos, pero ven que es algo muy sencillo. Quería que igual, digo, por lo menos una vez lo tengo que hacer esto, como para arrancar, ¿no? En este tema. No sé si lo habían visto así, pero ven que no es nada complicado, pero hay que tener muy claros algunos conceptos. Muy bien, profe. Avísenme cuando lo puedo borrar. Y a ver, Aguanta un poquito. No, perdón. ahora vamos a hacer un ejercicio para sacar la velocidad media, pero con 3 etapas. Recuerden que sigue siendo, bueno, ahora lo trabajamos, movimiento rectilíneo, pero son 3 etapas diferentes. Por ejemplo, ¿no? Mientras están copiando se me ocurre, si yo les diría, tendría que haber en cada etapa un cambio de velocidad, no sé si se entiende, porque por ahí el tema viene porque, claro, si voy un tiempo a una velocidad y otro tiempo a otra, parecería que no fuera movimiento rectilíneo uniforme, pero si lo tomo por separado, sí lo es, ¿se entiende? Si no, tendría que haber una aceleración para que se produzca un cambio de velocidad. Y como no hay ninguna aceleración en 2, 3, 4 etapas, entonces lo seguimos tomando como un movimiento rectilíneo uniforme. Son etapas separadas. Ahora, a ver, yo podría, si es un desplazamiento de un punto a otro, más allá de la trayectoria, que puede ser diferente. Ven cómo hablamos diferentes cosas, creo que me van entendiendo. Podríamos calcular una velocidad media para decir, bueno, a ver, más o menos, o una velocidad media de cuánto fue. Se puede calcular, y eso es lo que quería que veamos. Es como otro punto más, ¿no? Ahora Igual ahí no aparece digamos, lo que usted plantea, no aparece ningún tipo de aceleración, de lo que está diciendo usted. Claro. Bueno, en esto ni hablar, clarísimo. Pero sería como, por ejemplo, si, no sé, vamos en auto hasta el trabajo 5 días y cada día hacemos una velocidad diferente. claro. Entonces se toman trayectos y en los 5 días, digamos, no sé, un día fui a 80, otro a 120, bueno, la media son 100. Muy bueno el ejemplo, ¿eh? Sí, sí, señor. Claro, buenísimo el ejemplo. Mira, no se me había ocurrido a mí. Claro, ponele que son 5 días distintos. Y vos decís, bueno, a ver, ¿puedo sacar un promedio de la velocidad
una velocidad media, ponele que Sí, se puede. querés calcular un gasto de combustible, ¿no? Que sería importante. Y lo aproximás, porque si, bueno, un día gasté más, otro día menos, si voy más rápido gasto más, si voy más despacio gasto menos, ¿no es cierto? Pero ponele, a ver, digo, ¿podría sacar una velocidad media? Y así más o menos hago un cálculo de combustible de lo que gasté en el mes, por ejemplo. Y bueno, y ahí tenés, buenísimo el ejemplo, te agradezco, ¿eh? No, de nada, profe. Buenísimo. Igual el auto ya te da esa Sí, información ahora. Está bueno también. no, ahora, sí, ahora sí. Ahora sí, pues si es un coche un poquito más viejito, no, pero sí, creo que, no sé si todos, la verdad que no lo sé. Yo ando con un Gol y creo que lo dice, la verdad que no me fijé bien, pero sí, tenés razón. En el mío, que es 2009, sí, te aparece la velocidad y el gasto y todo. Claro, aparece el gasto, sí, pero sí, pero aparece, verdad, hay que buscarlo, creo que tiene varias funciones, pero aparece. Bueno, borramos esto un momentito. Sí, profe. Sí, ya está. Borre, profe, borre. Sí. Y haga el ejemplo que mi auto no lo tiene. ¿Cómo? Perdona, que no escuché. Haga el ejemplo que mi auto no lo tiene, digo. Bueno, ya hacemos este si quieren y paramos, porque ya se nos va la hora, siempre se nos va la hora. Bueno, miren, hay otro ejercicio, por ejemplo, ¿no? Esto también está sacado de un libro, creo que es un viajante, va de Buenos Aires a Mar del Plata, se los leo rápido. Dice, los primeros 300 kilómetros los recorre en 3 horas y media. Vamos a anotar. Voy a anotar algo así. Después vemos quién es X sub 0, quién, no sé si podemos hacer este, aunque sea hoy. Los primeros 300 kilómetros tarda 3,5 horas. Yo pongo 3,5, obviamente serían 3 horas 30 minutos, pero eso serían sistemas sexagesimal. Voy a trabajar con números decimales, ¿está bien? Y puedo presentarlo así. Si no, me paran y me dicen, ¿eh? Bueno, tarda, en 3 horas y media. Después dice, se detiene media hora. Vamos a anotar, se pongo algo así. Paró el Minotauro ahí en la ruta. Exactamente, ponele, por ejemplo, yo había pensado, hoy cuando estaba preparando esto había pensado algo parecido. Se detiene media hora, ¿está bien? Después vemos para los cálculos qué ponemos. Si ponemos 0,5, ahora lo vemos. Y luego recorre los últimos 100 kilómetros, ¿no? Porque supongamos que la distancia es Buenos Aires-Mar del Plata 400. La segunda etapa recorre, a ver si no me equivoqué, los últimos 100 kilómetros en 1 hora. Profe, perdón. ¿Arriba es 3 horas y media o 3 horas 50? ¿Cómo acá? Sí. 3 horas y media, dijo. 3,5 3, entonces. Podría poner, sí, pero igual después voy a usar números decimales, van a ver que lo podemos trabajar. Sería 3 horas y media. Vamos a poner así, ¿está bien? Así tenemos 3 horas y media para recorrer los 300 kilómetros y los últimos, bueno, estuvo media hora detenido y los últimos, pues, parado, tomando algo ahí, en Ataraya, Minotauro, que cosa había dicho, ¿no? Los últimos 100 kilómetros en 1 hora. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Primero, tenemos que sacar, vamos a tomarlo como si fueran 3 etapas y lo vamos sumando. Si nosotros decíamos que teníamos, acá sí vamos a poner velocidad media. Recuerden que era, primero voy a tratar de sacar la distancia que recorrió, si ya sabemos que son 400 kilómetros, si bien es delta X, a ver, si lo tomamos como delta X sería 400 menos 0, ¿no? Pero acá vamos a anotar la distancia, son 300 kilómetros más 100 kilómetros, dividido las diferencias del tiempo. Acá sí voy a poner, esto es muy simple, van a ver que lo hacemos rápido, pero quiero que vean, sobre todo me interesa más que se vea el gráfico que vamos a hacer después en relación a esto, que lo vamos a hacer rapidito,
pero en relación al ejercicio. Vamos a sumar. Para los primeros 300, a ver, todos los tiempos que hubo, ¿no? Yo acá voy a poner 3,5, en todo caso después lo pasamos, o no. Más, estuvo media hora detenido, parado. 0 tomando algo, vamos a decirlo para que quede mejor. 0,5 horas voy a poner, porque estoy usando decimales, más 1. ¿Está bien? Obviamente, el último tramo sabemos que lo hizo a 100 km por hora, eso no hay duda. Obviamente, esto también, yo busqué cambio, saco los programas de los libros, pero cambio a veces algunos valores para que, no todos, pero algunos los cambio para que me resulten más fácil, no para hacerlo. Bueno, esto simplemente sumaría todo. Acá obviamente tenemos la distancia total, que son 400 kilómetros, y acá me quedaría 5 horas, si no me equivoco. 80 kilómetros. Exactamente, esto es tan fácil, así es, tal cual, ¿eh? Mi velocidad media en recorrer esto es así de simple, ¿eh? Sería 80 kilómetros por hora. ¿Fue siempre 80 kilómetros? No. ¿Hubo aceleración? No, porque estuvo parado. Por eso quería, bueno, lo que hablamos recién, quizás fue lo más importante, lo tomo como 3 etapas. Esto sería mi velocidad media, que creo que es lo único que pedía. Y ahora voy a hacer los gráficos, a ver si entran acá, creo que sí. Como estos ejes de abajo no los voy a usar, voy a tratar de graficar de acá para arriba. Acá vamos a hacer, esto va a ser X porque vamos a sacar velocidad, esto va a ser posición en kilómetros en este caso, y acá vamos a tener el tiempo en horas, ¿no es cierto? Ya esto no es segundos, ¿ven? Como hicimos antes, hicimos metros por segundo, ahora vamos a hacer distancia, yo le pongo X, pero recuerden que este es el eje Y, por favor no se confundan con eso, simplemente para indicar la posición, porque una P también sería complicado, porque se confundiría con peso por ahí, pero esto acuérdense que es posición en función del tiempo, posición en kilómetros en función del tiempo en horas. Ahora vamos a ver, si acá tenemos, vamos a marcar los 400, ¿no? Voy a tratar de hacer la misma distancia, ya acá no pongo kilómetros porque está acá, los gráficos recuerden que se hacen así, 200, 300 y 400. Esto sería ideal hacerlo en una hoja cuadriculada. Y los tiempos vamos a marcar más o menos 1, 2, no sé si lo ven ahí. Esto tendrían que ser iguales, ¿no? Yo lo estoy haciendo por ahí un poco rápido, pero... Sí, se ve, profe, se entiende. ¿Se ve acá abajo? O no sé si es muy chiquito y no lo... Yo como No, sí se ve. Se ve, se ve. Sí, se ve, se ve. Bueno. Se ve y se entiende, profe. ¿Cómo? Que se ve y se entiende. Bárbaro, bárbaro, buenísimo. Fíjense, más o menos acá tendría, acá sí la compliqué, 3,5 horas, ¿está bien? Sería 3 horas y media. Si yo acá trazo una línea punteada para saber a dónde llego, fíjense, el primer recorrido de 300 kilómetros a 3 horas y media me daría algo así, ¿no? El tipo va, o la señora va en un coche, supongamos, obviamente lo hago como una recta, ¿por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Después sucede algo, a ver si está bien, creo que eran 3 horas y media, está media hora frenado. Fíjense, si yo marcaría media hora, voy a poner esto un poquito más acá para que parezca más real, caería más o menos por acá, y esto lo dibujaría de esta manera. Totalmente recto. ¿Por qué? Fíjense, transcurrió el tiempo de acá hasta acá, sí, media hora. ¿Hubo aumento de velocidad? Perdón. No, ninguno, está parado. No. Perdón, de posición no. Entonces, como el tiempo transcurre, lo marco recto, pero la posición no aumenta, y finalmente el móvil o la persona al final tarda 5 horas para recorrer los 400 kilómetros, ¿está bien?
Entonces ahí marcaría el último punto, ven que esto es totalmente un gráfico, y me quedaría esto. Y ahí recién llegaría a destino. Ven que es algo simple entre todo, pero ven cómo sale la gráfica. Esto acá estoy diciendo que... Profe, le hago una pregunta. ¿Esto es la trayectoria? Sí, exactamente. A ver, nosotros estamos graficando la posición en función del tiempo. ¿Qué es eso? Velocidad. ¿Está bien? En realidad el gráfico sería de velocidad. Ahora, si vos me decís la trayectoria, más que nada sería el desplazamiento, porque yo no sé si los 300 kilómetros, cómo los hizo, pero sé que se desplazó desde, bueno, acá yo tomé el 0, ¿no? Como punto de partida, podría haber hecho más arriba, pero lo partí desde 0. A ver si está bien. Sí, porque está, supongamos que salió del kilómetro 0, porque estos son, estaba pensando, me estaba confundiendo con otro problema, los 300 kilómetros es lo que avanzó en 3 horas y media. Partimos del kilómetro 0, no sé cómo fue, lo que sí te puedo asegurar que es un desplazamiento. Es desplazamiento porque empezó de un punto y terminó en otro, ¿no? Claro, a ver, ¿la trayectoria podría ser igual al desplazamiento? Sí. O sea, si yo me decís, ¿cuál es la trayectoria? Sí, yo te diría que sí. O sea, ¿puede ser la trayectoria? Te contesto de nuevo, borrón y cuenta nueva. Sí, puede ser la trayectoria. A ver, no sé cómo fue. No me importa mucho, pero sé que la trayectoria hizo esto. Porque acá estoy graficando velocidad sobre todo, ¿está bien? Que es, recuerden que si estoy graficando posición en función del tiempo, no es más ni menos que velocidad. ¿Por qué sale recto? Bueno, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Si hubiera cambios más pronunciados, ya saldría alguna especie de curva, ¿no? No saldría algo recto. Yo también lo grafico recto porque justamente sé que se supone que la persona, estos 300 kilómetros, va siempre a la misma velocidad y acá lo mismo, ¿está bien? Acá podríamos sacar, si haríamos 300, fíjense, dividido 3,5, habría que hacer la cuenta, nos daría la velocidad que se desplazó en este instante, ¿se entienden? Sí. Tendríamos que hacer esa Profe, cuenta, ¿no? y en un ejercicio, ¿cómo que en un enunciado te aclaran entonces si hay que buscar la trayectoria o el desplazamiento? Sí, generalmente yo lo que hago ejercicio es que se aclare todo. A veces que hay que interpretarlo, como hablábamos recién los conceptos, pero aclarar sí, ¿no? Eso desde ya. El tema es que a veces, si no se tienen claros los conceptos, lo que sucede por lo general es que... Eso, pero para que me quede claro a mí, es cuando está en kilómetros por hora es desplazamiento. No, Siempre. es velocidad. No, velocidad digo. Sí, Está bien. está bien. Acordate, Velocidad. posición, la relación posición-tiempo, esa es velocidad. Ok. La variación de la posición, guarda, ojo. Por eso decimos delta X, porque tiene que haber por lo menos un desplazamiento o una trayectoria, que a eso lo llamamos, está buena la pregunta, lo llamamos delta X. O sea, acordate que sí o sí tiene que haber un cambio, porque si no es delta X, si yo tengo la posición es acá, y no se movió, ¿está bien? Entonces no tampoco hay velocidad, pero sí tiene que ser delta X, y por eso yo los Sobre del en buen sentido con esto. Que digo, acuérdense que esto es delta, no es la distancia, una vez se dice distancia y de tiempo, está bien, pero después vamos a ver más adelante que puede ser al revés, puede dar un número negativo, tranquilamente, porque quiere decir que ya sería algo vectorial, que va en otra dirección, o sentido, y podría darnos tranquilamente números negativos, pero bueno, por eso lo llamamos, lo correcto sería esto, muchas veces se dice distancia dividido tiempo y ya está, pero bueno, esta es la variación, ¿no? Que no es poca cosa, porque distancia generalmente uno lo toma en el punto cero. Bueno, y con esto, si hacemos esta cuentita, que 300 dividido 3 da 100, pero 3,5 tendría que dar, si este es mayor, un poco menos,
daría, no sé, 80 y pico, 90 por ahí, calculo, aproximado, no sé, pero eso sería la velocidad que logró... 85,71 da. ¿Cuánto? 85,71. Bárbaro, gracias, aproximado, ¿no? Porque es un número medio, o te da justo. No, tiene más decimales, yo redondo. Está bien, para tener una idea, pero fíjense, ven que, pero esto, aunque sea un número difícil por todos los decimales, seguramente tiene un número irracional, es constante, eso hay que tener claro. Esto también es una constante y esto también, eso es lo que lo hace MRU. Que ya después vamos a ver la diferencia, cuando veamos todo van a ver que se va a tener más claro todo esto, pero estuvo buenísimo, igual el ejemplo del coche, de los días de trabajo. Bueno, esto sería más o menos, ya no sé, les voy a plantear nomás y los Sí, dejo. ya ahora.